el tema que nos toca ver ahora es el tema de requisitos, modelado de negocio. Entonces, ¿para qué nos sirve el modelado de negocio? Es para comprender la estructura y dinámica de la organización. O sea, para saber en qué trabaja la organización y cuáles son los fines que tiene. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los problemas actuales que tiene e identificar posibles mejoras. Hay sistemas que trabajan todo en papel, digamos, y tienen que implementar todo desde cero. Y hay sistemas que la mayoría de los sistemas tienen una gran parte hecha, entonces hay que hacer posibles mejoras que ustedes tienen que detectar, digamos, que ver las debilidades que tienen esos sistemas para ustedes hacer la propuesta que corresponda. ¿Estamos? Generalmente siempre está relacionado con el tema de la eficiencia y la eficacia, con el tema del manejo de dinero y de los recursos. Bueno, y comprender los procesos del negocio, de la organización. O sea, un negocio empieza por una parte, pero es un bucle. Fíjense que siempre están relacionados. Por ejemplo, acá cuando solicita el abono, se lo solicita al transportista, se recepciona la mercadería, o hay una serie de bucles dentro de la organización que ustedes tienen que poder entender para poder realizar el sistema. ¿Estamos? Y la única forma de hacer esto es haciendo entrevistas, charlando con el personal, y ahí pueden determinar cuáles son las acciones que van a poder realizar. ¿Estamos? Por eso es que es importante que aprendan esta parte de modelado de negocio. Las actividades que plantean son un modelo de caso de uso, proceso del negocio de los clientes, y el modelo de objeto que describe los casos de uso del negocio. Son un diagrama de actividades. Este diagrama de casos de uso, que bueno, se abre como CU, es básico, digamos, y los casos de uso es lo que manejan. Ya van a ver que los casos de uso que ustedes diseñan acá, digamos, en la parte de requisitos, son las que después van a aplicar en la parte de análisis y diseño, digamos, solo que mucho más detallado. Y todas las clases de diseño, toda la operación, la descripción de los atributos de las entidades que ustedes van a tener, salen todos de estos casos de uso. Por eso es importante que desde un primer momento lo hagan bien. Por eso, como les digo, les repito, se van a tomar 2 clases como para que ustedes practiquen con este tema. ¿Estamos? Así que aprovechen eso. La primera parte de la captura de requisitos es establecer los objetivos, establecer lo que el sistema debe hacer. ¿Estamos? Yo cuando le planteo al representante de la organización o al dueño de la organización el alcance de mi sistema, tengo que definirle claramente cuáles son los límites. Yo tengo que decirle: mi sistema va a llegar hasta este lugar, digamos, o yo voy a hacer estos listados o estas consultas, no voy a avanzar más, digamos. Tengo que plantear la extensión o cómo se va a hacer la comunicación, de qué forma se va a realizar, digamos, si se va a hacer una capacitación en el momento de implementar, si se va a hacer las pruebas, se va a hacer, no sé, con los cajeros de la institución o cómo, digamos. Y la aplicabilidad, mostrarle, digamos, cuáles son las ventajas que por ahí puede tener el sistema que ustedes plantean. ¿Estamos? Qué tan útil puede ser para el gerente. Entonces, definir los límites del sistema se define o se decide por parte del sistema dentro de los límites, y lo que es en los límites se define lo que es parte del sistema, o sea, lo que está acá dentro del sistema. O sea, yo voy a hacer, no sé, los listados, voy a hacer la carga de, no sé, la carga de las notas, lo que corresponda, digamos, todas las operaciones que quiero hacer. Y lo que es externo, digamos, que podría decir, por ejemplo, no voy a hacer en mi sistema que es de un año, no voy a hacer la parte de relación con el banco, por ejemplo, lo voy a plantear después. O no voy a hacer, no sé, determinados listados porque son muy complejos, o esto no incluye la facturación, pero en el segundo año se podría llegar a hacer. ¿Estamos? Entonces tengo que definir correctamente o concretamente cuáles son los límites del sistema para mostrarle a él y que no haya lugar inconveniente, digamos. Tengo que le muestro una pequeña interfaz del usuario. Esto no significa que yo voy a mostrar las pantallas reales, pero puedo mostrarle unas pequeñas pantallas para ver de qué forma se va a hacer, digamos, como para que él tenga una pequeña idea de cómo es que yo planeo trabajar, o cómo se va a mostrar al usuario, digamos, las diferentes pantallas, que esa va a ser la última parte, ya van a ver. Y lo que es importante es una estimación del costo y tiempo de desarrollo.
Al hacer esto, lo que estoy definiendo, como ya habíamos visto en la clase pasada, es un contrato. El contrato es entre ustedes, que son los ingenieros del sistema, los que van a hacer el desarrollo, con este, con el gerente o con el representante de la organización, digamos. Entonces le tengo que mostrar, bueno, voy a trabajar, esto me va a llevar, no sé, 12 meses, y en esos 12 meses voy a hacer tales actividades, y cada mes o cada 15 días voy a ir mostrando ciertos resultados, como para que él vea, digamos, que en lo que se está trabajando se está respetando, digamos, el cronograma que se trabajó y que no llegue a los 12 meses y después digan que no se llegó a ninguna parte. ¿Estamos? Bueno, y lo más importante, y que es el objetivo de todo, es descubrir qué es lo que tiene que hacer el sistema mediante el caso de uso, que es lo que le decía recién. El caso de uso se dibuja de esta forma, fíjense que es muy hasta infantil, digamos, hacerlo de esta forma, pero es muy práctico de ver, digamos. Fíjense que, como les decía, hasta cuando ustedes reciben se hace algún trabajo de afuera, la interacción, digamos, con las personas, las personas que le piden que desarrollen el software o la aplicación, o las personas que los contratan, es de esta forma, digamos, es mostrarle estos dibujitos, explicarle, digamos, qué es lo que tienen que hacer, y ustedes ya está como pautado, digamos. Por ejemplo, una alta de un cliente con tales características y acceder a tales tablas o a tales entidades le va a llevar 10 días, entonces en 10 días tienen ustedes que hacer el alta, o en 2 días ya está como codificado eso. ¿Estamos? Pero es importante acá que se trabaje, digamos, con los casos de uso, entonces tienen que poder descubrir qué es lo que hacen los casos de uso. Y le vuelvo a decir, como le he dicho recién, los casos de uso es algo que, si ustedes lo hacen bien, es lo que acarrean después a la etapa siguiente, a la etapa del análisis, al diseño, y después a la implementación y a las pruebas. O sea que los casos de uso son fundamentales, digamos. Si ustedes lo hacen mal ahora, los pasos, por más que sean muy buenos analistas o diseñadores, van a fracasar, digamos, igual que por más que sean muy buenos programadores, porque la parte ahora del diseño de los casos de uso es fundamental. Es el contrato que se hace con eso. Entonces, para encontrar casos de uso y actores, lo primero tengo que identificar qué es un actor. Fíjense, actor le dice que el objetivo es encontrar los actores principales del sistema, y el actor es un tipo de usuario que interacciona con el sistema, es un caso de uso. A ver, imaginemos que yo voy a querer pagar una factura no sé, voy a pagar una factura de GESA. ¿Quién es el actor ahí? La persona que inicia, el actor, que la persona, yo que voy a querer pagar como usuario, o la persona el que me está recibiendo, no sé, la boleta para hacerme el cobro correspondiente. ¿Quién cree que va a ser el actor ahí? Fíjense que dice, los actores principales del sistema, dice, el actor es un tipo de usuario que interacciona con el sistema en un caso de uso. ¿Quién cree que es el actor ahí cuando voy a pagar una boleta de la luz? ¿El usuario o el cajero que atiende? Chico, Sería la persona que atiende, ¿no? ¿el único que opina eso? En realidad no, es la persona que interacciona, digamos, la que interacciona es la que en ese caso da inicio al caso de uso, que va a ser el usuario, digamos, el cliente que va y entrega su factura, digamos, para que hagan el pago. El cajero puede después ser un actor, digamos, pero en ese momento, que es el momento en el que se inicia el caso de uso, no. ¿Estamos? Dependiendo de las acciones que haga el cajero, puede o no ser un actor, digamos, eso ya lo vamos a ver después. Por ejemplo, fíjense, esto que está, bueno, no lo tenía que puesto con otro color, esto que está costado a la derecha es un ejemplo que está sacado, creo que es un ejemplo que después les damos para que ustedes vean, digamos, era un ejemplo de una obra social, y ustedes tienen que tener para cada actor tienen que tener un nombre y una descripción. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, secretaria, la encargada de registrar a un nuevo socio en el sistema, realiza la modificación y baja de los mismos, y también realiza el cobro de los aportes. El socio, la persona que solicita la inscripción como socio en la obra social y realiza el pago de los aportes.
Estamos, es las personas que interactúan. Fíjense que en este caso secretario sí lo tomamos como un actor, pero para este caso, digamos, habría que ver, tendrían que leer el enunciado, digamos, y ver de qué forma interacciona, digamos. ¿Estamos? Pero lo importante es que todo actor tiene que tener un nombre y una pequeña descripción. Si no tiene nombre no lo puede identificar, y si no tiene una descripción no se puede no, tal vez es muy probable que no sea un actor, digamos, porque no pueden escribirlo. La mayor parte de las veces o generalmente un actor se relaciona con una entidad, digamos, o sea, con una tabla, pero no siempre pasa eso. ¿Estamos? No lo tomen como una regla. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el administrador, el doctor, el recepcionista. Un actor es el que especifica un rol que es una entidad externa que adopta cuando interactúa con el sistema directamente. Entonces, si el administrador interactúa, bueno, pasa a ser, por más que sea interno, pasa a ser como una entidad externa, digamos. Lo mismo pasa el doctor o el recepcionista, digamos. El doctor que interactúa, no sé, con la obra social es el actor, digamos. ¿Estamos? Eh, bueno, y es importante que identifiquen, digamos, cómo se van a dar cuenta, digamos, cuáles son actores. Y esto se van a dar se van a dar cuenta mucho con la práctica que ustedes hagan, resolviendo el ejercicio. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que interactuar con el sistema. Si no interactúa con el sistema o es algo que está dentro del sistema, entonces no es un actor, digamos, es algo que está dentro del sistema, pero no es un actor. Entonces hay una serie de preguntas que ustedes pueden hacerse como para saber si eso no es un actor. Por ejemplo, quién y qué utiliza el sistema, qué rol le desempeña, quién instala el sistema, quién inicia o cierra el sistema, quién mantiene el sistema, qué otros sistemas interactúan con el sistema, quién consigue y proporciona información al sistema, qué sucede algo en un momento dado. ¿Estamos? Son preguntas generales que ustedes pueden hacerse para saber si están en presencia de un actor o no. Los aspectos a tener en cuenta en relación al actor es que siempre son externos al sistema y están por lo tanto fuera de su control. O sea, no sé, una empresa de energía no sabe si el cliente va a ir y va a pagar o no va a pagar o qué día va a pagar. Estamos por eso que le dice que está fuera del control y es externo al sistema, es algo que está afuera, no es algo que ustedes pueden modificar. Interactúan directamente con el sistema, porque puede ser que lo haga así en forma presencial o puede ser también que haga a través de interactuar con el sistema directamente a través de la web. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a su Facebook o entran a su correo, el actor son ustedes, digamos, porque ustedes son los que están dando inicio a esa interacción que hay. ¿Estamos? Representa roles que personas y elementos desempeñan en relación al sistema y no personas específicas. Bueno, estos roles de personas se refiere a que después muchas veces estos roles la podemos transformar en entidades, digamos. Muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un sistema y en un momento hacen el cobro, y el cobro lo hacen con una tarjeta, o sea, de crédito o una tarjeta de débito, ese cobro tiene que interactuar con un banco, digamos, y el banco ahí pasa también a ser un actor externo que interactúa con su sistema. Lo inició la persona o el cliente, digamos, pero después interactuó con con el banco por la misma actividad que hace. Puede desempeñar muchos roles y necesita un nombre breve que tenga sentido del negocio. Por eso si yo le digo cliente o cobrador o secretaria o secretario, entonces tiene un sentido, digamos, ese nombre que le damos, ¿no? Y debe tener una breve descripción, bueno, de ese actor, que es lo que habíamos visto. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda de esta parte de qué es un actor? ¿O alguna pregunta? O sea, siempre que influyen de alguna manera al sistema, se lo define como actor. Si se relaciona con el sistema, sí. Por ejemplo, el que yo te decía, el banco interactúa, porque cuando vas a hacer
el cobro de una tarjeta de crédito interactúa con el banco, digamos. Entonces, tenés que, el banco sería ahí un actor. No es el que inicia, porque no lo inicia, digamos, pero interactúa. Suponete que vos haces una factura y la factura tiene que estar registrada en la AFI o por el tema de la numeración de la factura y eso, o ver si el cliente está activo o no. Entonces, AFIP en ese caso también podría pasar a ser un actor, digamos. Son entidades o personas que se relacionan con el sistema. Que no siempre van a tener ustedes una entidad, como les decía, para cada actor, digamos. A veces sí, pero no siempre ocurre eso. No sé. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Álvaro Saiquita, Cristian Chocala. Yo ya le pregunté. Saiquitas. Bueno, sigamos entonces. Igual esto lo ven más claro cuando tienen cuando están trabajando y tienen dudas si es un actor o no. Entonces está bueno, digamos, que planteen ahí y le van a decir al profesor de la práctica, como dicen ahí, mire, para este problema este puede ser un actor o no conviene que sea un actor. A veces tienen que practicar, digamos. Bueno, lo siguiente después de identificar el actor es identificar el caso de uso. El caso de uso, como habíamos visto ya en la clase pasada, son como las funcionalidades que tiene el sistema. Entonces encontrar los casos de uso partiendo de los actores, y el caso de uso debe proporcionar un valor al actor que inicia y un valor al usuario individuales reales. O sea, tiene que hacer que haya una interacción ahí, y que haya una serie de operaciones en el medio. Un caso de uso tiene que tener un nombre y que suele empezar con un verbo. Por ejemplo, va a ser un listado o no sé, emitir comprobante o realizar cobro, cobrar la luz o cobrar boleta, por ejemplo. Tiene que haber, digamos, un verbo, empezar con un verbo y tener una breve descripción. Entonces ustedes tienen que decir, no sé, el, 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 el caso de uso, cobranza de tarjeta de crédito, son los pasos en el cual el cliente ingresa su tarjeta de crédito, se procede a hacer la carga de los números del código verificador y se envía al banco. Entonces, bueno, hace una descripción de todos los pasos que se realizan, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá en este ejemplo, que después creo que se lo damos al ejemplo. Dice registrar socio, dice que una persona solicita inscribirse como socio en una obra social. Fíjense que es como una especie de cuento que ustedes hacen, pero comienza con un verbo que es registrar socio, registrar, que es el verbo, y después lo que tienen que hacer es una descripción de todos los pasos básicos que se realizan. Fíjense que le dice, presenta su documentación personal a la secretaria, quien para realizar el trámite primero debe loguearse en el sistema, luego debe verificar que la persona no sea socio e ingresa los datos personales, se realiza la inscripción y se emite un comprobante de inscripción en el cual se coloca el número de socio asignado. Fíjense que este registrar socio es un caso de uso grande, digamos, grande en el sentido de que tiene varias actividades. Puede haber casos de uso que sean mucho más sencillos, ¿no? Se inician siempre por el actor, o sea, sí o sí tiene que iniciar un actor. Se escriben siempre desde el punto de vista de los actores, lo cual es fundamental, digamos. Porque después esto es cuando ustedes hacen, acuérdense que esto es como un contrato, digamos, y cuando el cliente lee esto, el dueño de la organización lee esto y dice, ah, sí, es la persona que agrede a la obra social, es la persona que me pide. Entonces se da cuenta, digamos, que se realiza de esta forma, ¿estamos? La forma de identificar identificar un caso de uso es empezar con la lista de actores y luego considerar cómo cada actor va a utilizar el sistema. O sea, lo ideal sería que yo defina, por ejemplo, tengo 5 actores y después digo cuáles son las acciones o las actividades que va a hacer cada uno de los actores, ¿estamos? Entonces voy a ir definiendo cuáles son los posibles casos de uso. Esa sería lo ideal, digamos, que se debería hacer, digamos. ¿Qué preguntas tengo que hacer ahora para identificar un caso de uso? Acuérdense que
Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero en caso de uso son como las funcionalidades que usted tiene o las actividades que va a hacer su sistema. Entonces las preguntas son, ¿qué funciones querrá un actor específico hacer? El sistema ahí almacena y recupera información, si es así, ¿qué actor se activa este comportamiento? Supongamos que yo digo, voy a grabar los datos de socio o a modificar el socio. Si yo voy a modificar los datos de socio, ¿quién es el actor que inicia? ¿El socio? O no sé, o el representante gremial, ¿quién es el que viene y me trae los datos? ¿Qué sucede cuando el sistema cambia de estado? ¿Se notifica a algún actor? Este, ¿Afecta algún evento externo al sistema? Lo que yo le decía, que se comunica con el banco, o que se comunica con la FIB o con algún otro lugar, digamos. ¿Interactúa el sistema con algún sistema externo o es solamente algo local, digamos, que se hace, se emite el comprobante, se graba en su base de datos local y ahí termina? ¿Y genera el sistema algún informe al final o no genera ningún informe, digamos? O solamente graba y ahí acaba, o emite un comprobante diciendo que se grabó. Bueno, para describir el modelo de caso de uso, fíjense que esto siempre le preguntamos en el parcial o en el final o en el coloquio, no se acuerdan que se llama así. Describir el modelo de caso de uso. Dice cómo se relacionan los casos de uso entre sí y los actores. O sea que el modelo de caso de uso lo que plantea es la relación que hay entre casos de uso y actores de una forma gráfica que sea representativa. Dice, en el diagrama de caso de uso se representa al sujeto del modelo de caso de uso por un cuadro etiquetado con el nombre del sujeto. Este cuadro es el sujeto. Entonces, fíjense, yo tengo acá un ejemplo de caso de uso, por eso le dice que está en un cuadrado. Fíjense, lo que están acá a la izquierda son los actores y estos actores son los que inician el sistema. Este actor que es el cliente, ¿cuáles son los casos de uso con los que él inicia e interactúa? El cliente, ¿qué es lo que hace? Cuando usted lo ven de esta forma, ¿qué es lo que hace el cliente, chicos? ¿Cuáles son los casos de uso para el cliente? Cursa pedido, cancela el pedido, eso, ¿no? ¿Sí? Comprobar estado, solicitar catálogo. Fíjense que todos esos son casos de uso, pues todos comienzan con un verbo y todos los coloca dentro de bueno, se lo coloca dentro de un círculo. Fíjense que enviar producto es otro, y enviar producto se relaciona con empresa de transporte y transportista. Lo que tenemos como norma en la materia, digamos, para no confundir, porque eso depende del autor que ustedes hagan, es que los que están a la izquierda son los actores que inician el caso de uso. Por ejemplo, acá el que inicia, ¿quiénes son los que están a la izquierda? En este gráfico que está acá, ¿quiénes son los actores que inician? El socio, la secretaria. Y el socio. Ah, bueno, y fíjense que acá se repitió socio. Ay, perdón. Fíjense que después tengo los casos de uso: registrar socio, modificar socio, dar de baja socio o cobrar aporte con tarjeta de débito. Y después tengo los actores que están a la derecha, que estos que están a la derecha puede ser que también inicien algún otro caso de uso, pero cuando están a la derecha lo que me están indicando es que están interactuando en forma externa con el sistema, que es lo que yo le decía. Por ejemplo, acá puede ser el banco, que en este caso se llama entidad bancaria, o la FIB, o algún otro puede ser otro sistema con el que interactúa, digamos, no sé, el sistema de una sucursal que hace una consulta a la casa central, por ejemplo. Y después pueden ver acá el que dice include, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, el include es esto sería algo así como una especie de ya lo vamos a ver en detalle, pero es como una especie de subcaso de uso. Lo que me está diciendo es que para registrar socio, sí o sí lo que tengo que hacer antes o está relacionado con un caso de uso, validar usuario. O sea que para poder registrar el socio, primero tiene que haber ingresado no sé, será el operador o el secretario o la secretaria y haberse ingresado al sistema, digamos, con el validar usuario a otro caso de uso. Y fíjense que es como un subcaso de uso, es como si fuera una especie de procedimiento que comparten los demás casos de uso. Modificar socio también utiliza validar usuario, registrar baja también utiliza validar usuario,
Y cobrar aporte con tarjeta de débito también utiliza validar usuario. ¿Estamos? Entonces se establece una relación entre un caso de uso más general y un caso de uso más específico. Las relaciones soportadas por UML son dos. Una es la include, que es la que estamos viendo, o en alguna bibliografía también se le pone como use, que es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso incluya el comportamiento de otro, como es el que habíamos visto, el de loguearse al sistema. El primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar de alta al socio si yo no ingresé al sistema, digamos. ¿No? Por ejemplo, un sistema personal que pida localizar los detalles de un empleado específico. Entonces, fíjense en este ejemplo. Acá tengo el director, es el actor que inicia, y tengo esto tampoco se ve un poco feo, digamos, pero es porque está sacado del libro. Son ejemplos del libro que figura en la bibliografía, digamos. Fíjense que se escribe con línea de punto y le pone include. Ahora, para cambiar los detalles del empleado, ¿es obligatorio que yo haya usado el caso de uso buscar detalles de empleado y que me haya dado en forma correcta? ¿Sí o no? O sea, este caso de uso, sí o sí tienen que usar el subcaso de uso buscar detalles de empleado. ¿Sí o sí lo tienen que hacer o no? Es como acá, el registrar socio, sí o sí, como está con un include validar usuario. Sí o sí el validar usuario tiene que haber sido correcto para que se registre el socio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entiende o no la pregunta, chicos? O sea, para modificar el socio, sí o sí tengo yo que el cajero, la persona que modifica el socio, el operador, tiene que haberse validado como usuario, o cualquiera puede ir y modificar el socio. Ah, no, primero se tendría que validar, entonces no. Claro, primero se tiene que validar. Lo mismo pasa en este caso, fíjense, para cambiar los detalles del empleado, primero tengo que haber buscado el detalle del empleado y me tiene que haber dado en forma correcta. ¿Estamos? ¿Por qué es importante que diferencien el include del extend? Porque el include es algo que es obligatorio que se haga, está incluido en ese caso. Mientras que el extend, que es lo que vamos a ver a continuación, puede o no que se haga, digamos. ¿Estamos? Fíjense que la otra generalización es un extend, que es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso extienda el comportamiento con más fragmentos de otro. Que dice un caso de uso de extensión puede ser insertado bajo ciertas condiciones, o sea que no siempre puede ser que se dé. Por ejemplo, fíjense, si yo voy a devolver el libro, acá poner multa, ¿va con un include o va con un extend? Con extend. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que tengo un extend y no un include? ¿Es obligatorio o es optativo? ¿Puede o no pasar, digamos? Claro, puede pasar o no. Estábamos, ¿no? Entonces, es como si fuera, yo lo llamo como un subcaso de uso o una funcionalidad que por ahí puede ser compartida por otro. Pero fíjense acá, el poner multa, si yo devuelvo el libro, el caso de uso principal, digamos, es devolver el libro. Y puede o no tener una multa, digamos. Si devolvió un libro fuera de término, seguramente le van a poner alguna multa, y si no, no. ¿Estamos? Mientras que en los casos del include, el validar usuario con el include siempre se tiene que hacer. Siempre. ¿Estamos? También vean el sentido de la flecha. El include va hacia a ese subcaso de uso, y el extend va al revés. ¿Estamos? Va desde poner multa a devolver el libro. ¿Estamos? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Y para ver en qué caso van a tener que relacionarlo con include y en qué caso relacionarlo con extend. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, de esta parte? Fíjense que esto que parece lo más sencillo, lo veo muy sencillo, digamos. Inclusive en muchos sistemas el análisis y diseño que les piden que hagan es básicamente esto, digamos, que identifique cuáles son las operaciones que pueden hacer y cómo se relacionan, digamos.
en algunas organizaciones vi que lo hacen así, digamos, ¿no? A mí me parece que tiene que ser mucho más completo la parte de análisis, diseño. Pero fíjense que es bastante completo, porque esto, como le digo, es un contrato entre el cliente. Esto lo ve el dueño de la organización y lo entiende, digamos. Esto, no sé, lo ve el decano y entiende, digamos, de qué se trata esto. Porque entiende, ¿estamos? No sé, ¿alguna duda de esta parte? ¿O continuamos, chicos? Bueno, parece que está todo bien. Fíjense, el siguiente paso es un diagrama de estado. Tengan en cuenta que creo que en el diseño se hace también otro diagrama de estado. Este es el primero que se hace y estos siempre están relacionados con los casos de uso. O sea, el diagrama de estado representa los estados del caso de uso y la transición entre estos estados. Cada transición es una secuencia de acciones que se realiza cuando se recibe un evento. Se distingue entre caminos básicos y alternativos. No sé, bueno, acá está mal porque no está pintado con... Pero fíjense, en el camino básico siempre que lo toman del medio, ¿lo ven? Y está con negrita. Inicia con un punto y después termina con un punto y un círculo. ¿Lo pueden ver, chicos? Entonces siempre el camino básico es el que va por el medio, digamos, y tiene que estar remarcado. Y después tienen el camino alternativo, que son posibles situaciones que pueden llegar a presentarse. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, lo que va de 1 a 8 son ese camino básico. Fíjense, ingresa la identificación de la persona, verifica la identificación. Fíjense que acá está, en gerundio sería, dice ingresando identificación, verificando identificación, ingresando datos, verificando información, solicitando registrar datos, solicitando confirmación, ingresando confirmación, registrando nuevo socio. Esa es la forma de escribir, digamos, el diagrama de estado. ¿Estamos? Fíjense que acá cuando dice verifica la identificación, cuando verifica la identificación, ¿qué es lo que puede... ¿Qué es lo que puede pasar? Si ingresa un socio y ¿qué es lo que puede ocurrir si yo ingreso el número de socio? Se pueden dar dos casos, ¿no? Que el socio exista o que no exista. Si existe, fíjense, en este caso me dice, como acá yo parece que quería modificar el dato de socio, me dice, la persona ya es socio, entonces termina. Y si no, continúa haciendo el camino para ingresar todos los datos. ¿Estamos? Fíjense que acá dice, ingresando confirmación de inscripción. Si confirma la inscripción, o sea, si él aprieta confirma así, entonces registra el nuevo socio. Y si no confirma, entonces cancela los datos. ¿Estamos? Entonces, son como los if que ustedes tienen en programación. Luego, fíjense en este otro ejemplo, tienen buscar película. Acá tendría que haber sido buscando película, gestionando pago, despachando película. Esto es porque era de otro autor, pero así de esta forma es como ustedes lo van a trabajar. Fíjense, cuando yo voy a buscar una película, este era un ejemplo de un dispensador de película automático. Este es viejo, pero bueno, vale el ejemplo para que lo tengan de muestra. Fíjense, buscan la película y si la encuentran, hacen la reserva. Buscan la película y si la encuentran, gestionan el pago y despachan la película. Y si no encuentran la película, lo que proceden a hacer es una reserva. Fíjense que es un camino alternativo. Y después tienen, si gestionan el pago y le aceptan el pago con la tarjeta de crédito, despachan la película y si no, rechazan la película. Estamos en algo así como lo que hacen con Netflix o algo similar cuando quieren ver alguna película. Ahora, hubo casos, por ejemplo, en un parcial que acá el camino básico se dividía y tenían dos caminos básicos que el parcial le decía, por ejemplo, si mal no me acuerdo, era que decía, si es un socio se realiza una serie de pasos y si no es socio, si es socio se lo da de alta como socio y si no es socio se realiza otras operaciones. ¿Estamos? Entonces, ¿pueden haber dos caminos básicos o es un solo camino básico el que hay, es el que hay siempre, o hay dos casos de uso en ese caso? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Esa fue la duda que le entró a los chicos en el parcial, si podían haber dos caminos básicos. Fue un mal momento, ¿no? Porque era el parcial. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Pueden haber dos caminos básicos?
¿Sí o no? Chicos, ¿qué dicen? ¿Pueden haber dos caminos básicos? Siempre es uno solo. Y supongo que solo uno, puede ser. Y siempre es uno solo. Ese día fue un día triste para los chicos porque se dieron cuenta que siempre podía haber uno solo y se dieron cuenta en el parcial, ¿no? Porque cuando son dos caminos básicos son en realidad dos casos de uso. Uno era cuando era socio y otro cuando no era socio, digamos. Los demás son caminos alternativos, pero siempre hay un solo camino básico para cada caso de uso, ¿no? Tengan en cuenta eso. No vaya a ser que en el parcial sea otro día triste para ustedes, ¿no? Tenganlo en cuenta. El diagrama de estado identifica cada una de las rutas o caminos que debe tomar un flujo de información. Por eso es que cuando ustedes iban a escribir en el caso de uso tenían que identificar o tenían que escribir todos los pasos. Identifica bajo qué argumentos ejecuta cada uno de los procesos y permite visualizar de forma secuencial la ejecución. O sea, yo veo, hago esto primero, después hago esto otro, después esto otro, después esto y después llego al final. Que el final generalmente tiene que ser o graban o hacen o confirman o se emite el listado, ¿no? La parte de requisitos, bueno, la descripción textual o especificación de un diagrama de estado dice un caso de uso. Dice, se usa el lenguaje del cliente, es un estándar sencillo y eficaz y el caso de uso intenta asegurar que el proyecto tenga éxito con el análisis de caso de uso. Por eso dice que está formado por el nombre del caso de uso, el ID del caso de uso, la descripción del caso de uso, los actores que intervienen, que pueden ser actores principales, que son los que activan o inician el caso de uso, y actores secundarios, que son con los que interactúan. Acá, por ejemplo, el banco pasaría, o la FIP pasaría a ser un actor secundario, pero el actor principal es el cliente que inicia. La precondiciones, que es lo que se debe cumplir antes, digamos, para que se inicie el caso de uso. Por ejemplo, en este caso, la secretaria debe haberse validado como secretaria, digamos, para poder para poder grabar. Y el flujo principal o flujo de venta en el camino básico. Fíjense, de esta forma es como le van a pedir en la práctica que lo hagan, ¿no? Lo que está a la izquierda, bueno, lo que está, fíjense, lo que está con número la precondición es que la secretaria debe validarse y el camino básico ingresa la identificación de la persona, después verifica si la identificación corresponde a un socio y ahí se muestra la información, ingresa los datos de nuevo socio, verifica la información ingresada, solicita registrar los datos, solicita información, ingresa confirmación y registra nuevo socio. O sea, aparte del dibujo que le van a pedir que escriban esto, digamos, que son los pasos que se deben cumplir, ¿no? Luego tienen que escribir las postcondiciones, que es lo que al final se obtiene. Generalmente siempre se obtiene algo de algún caso de uso. O es avisarle al cliente que ha sido dado de alta, o es enviar un mail, o es emitir un listado, o es emitir un comprobante. En este caso, es que la postcondición es que se registró un nuevo socio. Entonces, esa sería la postcondición. Y después tienen que escribir los caminos alternativos. Fíjense que los caminos alternativos son los que no entran dentro del camino básico. En este caso tienen 9 y 10. El 9 sería, continuaría después el 8. Por ejemplo, paso a registrar el nuevo socio y me dice que la persona ya es socio, entonces me salta un error. O 10, que se cancela la operación porque los datos están incompletos. Quiero grabar el socio y ahí se me produce otro inconveniente, digamos, porque no sé, él no ingresó el DNI. Sin DNI yo no puedo dar de alta al socio, o faltó algún campo. Estamos entonces, fíjense que lo que estamos haciendo acá es la descripción textual o especificación del caso de uso. Lo primero que hacen es acá el modelado de negocio, esto que tienen acá es el diagrama de caso de uso. Después del diagrama de caso de uso, hacen el diagrama de estado para cada uno de los casos de uso que ustedes tienen aquí, inclusive el validar usuario.
Después que hacen el diagrama de estado de cada uno de ellos, fíjense que lo hacen de esta forma que es gráfica. Después hacen la descripción textual del estado, del diagrama de estado. ¿Estamos? Y tienen que escribir todo esto que le estamos pidiendo: el nombre, el caso de uso, el ID, la descripción, los actores que inician y la precondición, el camino básico y la postcondición que tienen que tener. ¿Estamos? Y los flujos alternativos. Y el último paso es escribir los atributos del caso de uso. Entonces ustedes dicen el socio, ustedes ya vieron esto, lo están viendo por ahí en base de datos conmigo, pero lo que yo tengo que hacer es determinar cuáles son las entidades, cuáles son los atributos que voy a tener para cada una de las entidades. Por ejemplo, yo tengo socio y tengo número de socio, datos del socio. Tengo el comprobante, voy a tener el número de comprobante, fecha, no sé, tipo de factura, lo que fuera, digamos, los campos que necesito. Entonces, esto es lo que también esto es lo que se les pide, digamos, que es lo mismo que el paso anterior, digamos, es la descripción textual del diagrama de estado. Estamos el nombre, pagar impuestos, el ID, bueno, es un número que se le van asignando, la descripción de qué es lo que hace, los actores principales, los secundarios, las precondiciones, el flujo principal, qué es lo que tienen que hacer, las postcondiciones y los flujos alternativos, si es que hay. En este caso, fíjense en que no hubo flujo alternativo, aunque en realidad casi siempre se da caso de que hay algún camino alternativo. ¿Estamos? Fíjense que esto está así sacado porque es un libro, digamos, de unos libros que les recomendamos que hagan. Y el último paso, que hasta acá llegaría el tercer parcial, es que hagan un prototipo. Este prototipo lo que intentan es plantear el nombre más la información de entrada, salida más las acciones. En la pantalla, digamos que ustedes, esta sería cuáles serían las pantallas con las cuales ustedes van a interactuar. ¿Estamos? Fíjense que en este caso, en cada pantalla tiene que tener un nombre, la información de entrada, salida y las acciones que van a hacer. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mi pantalla de entrada. En mi pantalla de entrada tengo que ingresar el nick y el password y pongo continuar, que sería lo que mostraría mi pantalla inicial. Si coloca correctamente, paso a la pantalla principal. En esta pantalla principal tengo una serie de opciones. Fíjense que dice registrar socio, consultar socio, puedo salir. Si yo pongo salir, retrocedo a la pantalla anterior, y si no, puedo poner, por ejemplo, registrar socio y paso a la pantalla que se llama registrar socio. Acá tengo la identificación del socio, o de otros atributos más. Muestro los mensajes que corresponda. Luego paso a la pantalla de socio, donde ingreso los datos de un nuevo socio. Muestro los mensajes que correspondan. Estos mensajes son por pantalla, o puede ser que acá se cancele la operación y termine. ¿Estamos? Esto es como un prototipo de pantalla, que serían las pantallas que ustedes le darían al programador de cómo quieren que se interactúe. ¿Estamos? Y tiene que ser muy básico y muy sencillo, digamos, porque la idea es que esto, acuérdense, es como un contrato que ustedes hacen entre el cliente y el ingeniero de sistemas que van a hacer ustedes. ¿Está? Un error común dice que es en el análisis de caso de uso es crear un conjunto de casos de uso de alto nivel y luego desglosarlo en un conjunto de bajo nivel. Esto que hacen se llamaba esto de ir subdividiendo, era un diagrama estructurado que se hacía hace 10 o 15 años. Hoy en día esto ya no se hace y no se aplica y no tiene sentido hacerlo. Y si lo hacen en el parcial o lo hacen en la práctica, se lo van a corregir porque está mal, digamos. Esto ya no se hace. O sea, antes se hacía esto: yo ponía gestionar biblioteca y lo desglosaba: mantener libros, mantener peticiones y mantener préstamos. Y mantener libros, después lo desglosaba en añadir libro, eliminar libro, añadir petición, eliminar petición. Entonces lo iba desglosando, y esto es un diagrama estructurado, es un diseño tipo top-down, y esto ya no se utiliza. Si ustedes hacen esto, está mal. ¿Estamos? Ustedes lo único que van a tener son el actor y los casos de uso que pueden estar relacionados con incluye o extiende a otros casos de uso, pero no más, digamos, no tienen más. Y acá a la derecha pueden tener, bueno, algún otro actor que interactúe con ese caso de uso, que se pueden repetir. Esto se llama decomposición funcional, y como les repito, esto se hacía desde el año 70 hasta el 2010 y ya no se hizo más. Todo lo que se hace ahora se hace utilizando proceso unificado y se hace utilizando los casos de uso, pero esto no es caso de uso. ¿Estamos?
Bueno, y esta es la bibliografía que van a ver. Que yo les recomiendo que la lean, que empiecen a ver, digamos, porque tiene muchas unidades que son las que ustedes van a ver ahora en la práctica. Y